El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Cuando meditaba este Evangelio, me preguntaba cómo lo acogerían los cientos y miles de iglesias en Ucrania o en Rusia o en aquellos países que están en guerra. No hagáis frente al que os agravia. Amad a vuestros enemigos. El Evangelio de hoy, pocos hay pasajes como este que nos hace como tocar lo que no es como nosotros. Es como si pisásemos tierra sagrada, como Moisés ante la zarza ardiente, que se arrodilla porque está cerca de Dios. Así nosotros también, ante esta palabra, que nos es imposible aceptarla y acogerla, pues tanto nos incomoda y tan extraña nos es a nuestros instintos y a lo que pensamos que tiene que ser. Es tierra de Dios. Estamos pisando con este pasaje tierra verdadera de Dios. Sabiduría de Dios, como dirá San Pablo, que no es la de los sabios de este mundo, el amor a los enemigos. Pocas cosas hay en el Evangelio que nos fuercen tanto a cambiar nuestra perspectiva de la vida. El ojo por ojo, el diente por diente, una ley ancestral. 3000 años antes de Jesucristo, en Mesopotamia, esta ley surgió como para poner freno a la venganza. Al menos se permitía ojo por ojo, no todo el cuerpo por un ojo, no toda tu hacienda ni toda tu familia asesinada por aquel agravio. Esa ley era una ley que venía a realizar unas mejores relaciones sociales. Pero Jesús coge esta ley y va un paso más allá, un paso de gigante. No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Ama a tu enemigo y reza por el que te persigue. Tenemos que intentar ponernos en la perspectiva de Jesús. Él habla desde su Padre Dios. Como decía el libro del Levítico, sed santos como Dios es santo. Desde ahí, desde esa santidad incomprensible
y a primera vista inalcanzable para nosotros, que es la santidad de Dios, que quiere a todos, a los buenos y a los malos, que les permite vivir, que les da libertad, que hace llover sobre ellos, buenos y malos, que les da la vida a los buenos y a los malos. Es la santidad de Dios que da una y otra oportunidad siempre al ser humano. Y desde esa perspectiva Jesús dice, nosotros que somos los hijos de Dios, tendremos que esforzarnos por actuar como Él, renunciar a la violencia y a la venganza. Debería ser nuestra seña, una de nuestras señas de identidad. Y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que a lo largo de estos 20 siglos tantos pueblos y naciones que nos llamamos cristianos hayamos cometido tantas violencias y atrocidades? Y cómo hoy, aún en día, Rusia, Ucrania, pueblos cristianos ortodoxos estén en esta guerra. Jesús nos pide, pues, que nos parezcamos a nuestro Padre Dios, pero Él no lo dice como una teoría, Él lo puso en práctica. Recordamos aquel momento en el cual está en el Sanedrín ante el sumo sacerdote y viene el ayudante del sumo sacerdote y le pega un bofetón que casi lo tira al suelo. Jesús no devuelve con violencia esa violencia que se ejerce contra él, pero sí le dice, ¿por qué me pegas? ¿Qué te he hecho yo? Ahí Jesús nos está dando un camino para resolver los conflictos, soportar la violencia que ejercen sobre nosotros sin devolver mal por mal, renunciando a la venganza. Pero eso sí, no callarnos, denunciar de todas las maneras posibles esa violencia injusta que se ejerce sobre nosotros. Denunciar una y mil veces la injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Ucrania. No callarnos, ponernos de su lado, ayudarles. Ese es el camino que Jesús nos indica para parecernos a nuestro Padre Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre, ser perfectos como vuestro Padre. La perfección de Dios, su santidad, es pues su misericordia. ¿Cómo actuaremos nosotros ante los agravios, ante las posibles violencias que tengamos que soportar, ante las maledicencias que quizás hablen mal de nosotros, ante los odios que quizás podamos sentir? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Responder mal con mal? Antes bien, soportarlo sin recurrir a la venganza ni a la violencia. Jesús nos dice algo que parece que va de soslayo, pero que es muy importante. En todo este cúmulo de situaciones en las que todos nos vamos a ver de una manera más o menos fuerte o importante a lo largo de nuestra vida, nos dice, rezad a vuestro Padre Dios por aquella persona que os agravia u os violenta. Rezadle a vuestro Padre Dios. Dejad en sus manos la solución definitiva del conflicto. Nosotros, la otra mejilla, la protesta, la oración.